Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo no vamos a hablar ni de blindados, ni de aviones, ni de buques. En este vídeo vamos a hablar de cómo se compran los blindados, los aviones o los buques. Vamos a hablar de las relaciones comerciales entre los países, entre los gobiernos y entre las empresas y los gobiernos. Lo primero que tenemos que tener claro es saber hacer una distinción en todos estos aspectos. No quiero complicarlo mucho, pero sí es cierto que hay que saber distinguir las relaciones comerciales entre gobiernos y entre gobiernos y empresas. Sí, como norma general, las relaciones comerciales entre gobiernos y empresas van a ir supeditadas por las relaciones entre ambos gobiernos. Aunque no siempre tiene que ser así y hay gobiernos que, digamos, no tienen buena relación, pero sin embargo las empresas sí que tienen buena relación con otro gobierno independientemente de las relaciones que tenga el suyo propio. Podemos hacer tres distinciones: los que son gobiernos democráticos, los que son gobiernos autoritarios, regímenes represores, en mayor o menor medida, y las dictaduras pura y dura. En la segunda opción, que está a medio camino entre la democracia, sin llegar a ser democracias, y las dictaduras, sin llegar a ser dictaduras, suelen entrar en juego una serie de condicionantes bastante importantes. Entre estos países tengo, por ejemplo, Turquía, que no es una dictadura ni mucho menos, pero que carece de los rasgos más elementales de una democracia. El caso de España, que no es una dictadura plena, pero sí que se carece de las más mínimas libertades democráticas. Otro ejemplo de esta situación puede ser perfectamente Tailandia. Y si nos venimos a Europa, quizá más conocido por todo, Rusia, donde es cierto que se celebran elecciones con mayor o menor libertad. Es cierto que no es la misma Rusia que China, hay muchas más libertades en Rusia, pero no podemos considerar a Rusia una democracia plena. Las democracias obviamente pues son democracias, Francia, Estados Unidos, Alemania, la que sea, y las dictaduras pues son dictaduras, Venezuela, China, Cuba, la que sea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se venden armas entre ellos? Pues obviamente si tenemos tres ejemplos, tenemos que analizar cada ejemplo, uno con otro. Lo vamos a resumir, lo vamos a englobar para que sea más ameno el vídeo y más fácil de entender. Las relaciones comerciales entre democracia y democracia son las más limpias. ¿Por qué? En primer lugar, por algo en lo que nadie cae, pero que es una realidad. Muchas empresas de las democracias cotizan en bolsa. Muchísimas. Por ejemplo, Indra en España cotiza en bolsa, Boeing en Estados Unidos cotiza en bolsa, Lockheed Martin cotiza en bolsa, Dieg cotiza en bolsa. Todas estas empresas tienen una cotización bursátil. ¿Qué significa cotizar en bolsa? Que cuando tú cotizas en bolsa tienes que hacer público todos los componentes de esa empresa. Sí es cierto que toda empresa tiene, por cuestiones obvias, información reservada, técnica que no va a compartir, pero sí que tienes que compartir tus relaciones comerciales, tus ingresos, tus gastos, tienen que estar perfectamente con dominio público, tienen que ser conocidos para que los inversores tengan toda la información a la hora de invertir o no. Os pongo un ejemplo completamente alejado de este tema, pero que va a resultar muy serio. Por ejemplo, en España se realizan en el fútbol muchísimos trapicheos. Uno de esos trapicheos, por ejemplo, lo está realizando el Valencia. El Valencia, con Peter Lim, vende jugadores a un precio muy barato, hace cosas muy raras, ¿vale? Tampoco vamos a extendernos porque esto no es un canal de fútbol. Bien, ¿cómo se empezó a pillar al Valencia? Porque hizo un traspaso con el Benfica. Claro, ¿qué pasa el Benfica? El Benfica es un club que cotiza en bolsa. Por lo tanto, todas sus operaciones están nítidamente escrutadas. Lo que en España no conocimos, lo conocimos a través de Portugal, porque el Benfica tuvo que hacerlo público. Pasó algo parecido entre el equipo de Negreira y la Juventus. Cuando hicieron este acuerdo, estos traspasos aquí raros con Pjanic y demás, como la Juventus pertenece a un conglomerado que cotiza en bolsa, tuvo que hacer pública esos acuerdos y la pillaron. De hecho, en Italia, la justicia condenó a Juventus por hacer trampas contables. En España, pues ahí están. Pero bueno, España es el país de la corrupción y la corrupción deportiva no es precisamente ajena a ello. Pues pasa lo mismo, ¿vale? Os he puesto este pequeño ejemplo para que entendáis también el aspecto militar. Las relaciones entre democracias, las relaciones armamentísticas entre democracias son bastante limpias como norma general y además teniendo presente que muchas de esas empresas cotizan en bolsa, con lo cual es casi obligatorio que estas relaciones sean incluso más transparentes por el propio hecho de cotizar en bolsa. Cuando se venden armas entre países, normalmente suele ser cuando más en cuenta se tiene
los intereses de los militares. Es bastante común, no siempre, pero es bastante común. Si cogemos, por ejemplo, a Mi Patria, para ilustrar este aspecto, tenemos cuando se compraron los F-18, Felipe González no quería los F-18, Felipe González quería otro tipo de avión, quería fundamentalmente un avión europeo. Pero el Ejército del Aire quería el F-18. Hubo las tiranteces, al final el Ejército del Aire se impuso y se compró el F-18 y el tiempo ha demostrado que ha sido un acierto total. Esto en una dictadura, el Ejército del Aire no se va a enfrentar abiertamente al gobierno, el Ejército del Aire se va a cuadrar, va a saludar y va a adquirir lo que diga el dictador de turno. Otro ejemplo, pero justo al revés, ocurrió con Aznar y el Ejército de Tierra. El Ejército de Tierra quería el Apache, Aznar quería el Tigre. Al final se llevó a cabo la voluntad de Aznar y no del Ejército. En este caso fue un gran éxito político porque nos permitió dotarnos de un helicóptero de ataque avanzado, moderno, mucho más práctico para las necesidades operativas del Ejército y además un helicóptero que es ya nuestro, un helicóptero propio que cuando hay que mantenerle tenemos que llamar a Albacete, no tenemos que llamar a Washington, al estado, al que está en la costa oeste, no a la ciudad, para que Boeing nos dé los repuestos y depender de Boeing. Simplemente tenemos que coger el teléfono, marcar el prefijo de Albacete y pedir lo que necesitemos. Son dos ejemplos muy claros de éxito en el cual uno se impuso el ejército al gobierno y el otro se impuso el gobierno al ejército. Ambos, afortunadamente para España, terminaron o han terminado muy bien. Cuando se habla de relaciones comerciales y de venta de armas entre países, prima muchísimo el tema de la amistad, pero es la oportunidad que tienen los militares más amplia para poder llevar a cabo la adquisición de armas que quieran. En este aspecto, si vamos a comprar un misil en España, pues por supuesto que van a premiar intereses. En España, pues sobre todo los intereses que van a premiar van a ser la Unión Europea y las alianzas con empresas europeas. Pero hace muy poquito, por ejemplo, el gobierno quería que las F-110 de la Armada llevasen misiles europeos, en concreto querían que se fuese a por el Captor, y la Armada quería los ESSM y quería los SM-2, por cuestiones de logística, pero también porque la Armada su defensa fundamentalmente la basa en los SM-2. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en este aspecto? Que la Armada se impuso y al final no se compraron los misiles europeos y las F-110 van a ir con el Captor. Como veis, hay en mayor o menor medida bastante libertad. Además, estos acuerdos no suelen ser acuerdos corruptos, porque como estamos hablando entre dos democracias, se escruta, las empresas tienen más o menos un carácter público y están dirigidas en mayor o menor medida por profesionales, en mayor o menor medida, por supuesto, pues es cierto que en este aspecto las compras militares son las más limpias. Luego ya pasamos al segundo nivel. ¿Qué pasa en las ventas de armas con países que no son democracias plenas, con países semidictatoriales, frente a la adquisición de armas por parte de las dictaduras? En realidad no hay una gran diferencia y va a depender mucho del país del que hablemos. Por ejemplo, España no es una democracia plena, pero como pertenece a la OTAN y pertenece a la Unión Europea, pues es cierto que hay mayor estabilidad en este tipo de compras. En el caso de Turquía no pertenece a la Unión Europea, pero sí pertenece a la OTAN, con lo cual hay cierta estabilidad, aunque ya sabemos, por ejemplo, que Turquía ha tenido problemas para ir a por Eurofighter, hasta que Alemania ha levantado el veto y directamente el F-35 se han tenido que olvidar de él. Como veis, cosas que no pasarían con una democracia plena. Si mañana Francia quiere F-35 le compra, pues Turquía no ha podido acceder a eso o ha tenido que esperar que le levanten sanciones o que le den permiso para adquirir determinados tipos de armamento. Por ejemplo, el caso de Rusia, como Rusia es un productor total, pues digamos que en mayor o menor medida Rusia a este aspecto no le afecta. Otros ejemplos de dictaduras o de gobiernos semidemocráticos, caso de Tailandia, donde a veces hay un golpe de Estado, otras veces hay gobierno democrático, pues Tailandia tiene una política de adquisición de armas que está firmemente marcada por su condicionante político. Por un lado, tener buenas relaciones con Estados Unidos como han tenido de forma tradicional. Tailandia es un gran comprador de armas de Occidente, portaaviones a España, cazas a Suecia, cazas a Estados Unidos, pero Tailandia también es un gran comprador de armas chinas. Le ha comprado buques, le ha comprado submarinos, se la ha tenido que devolver porque los buques submarinos chinos son basura, pero ahí están ellos intentando hacer sus pinitos con la República Comunista de China. ¿Y qué pasa con las dictaduras? Pues señores, aquí en las dictaduras es mucho más sencillo todos. Porque claro, como son dictaduras, pues compran armas donde pueden. Ya está. Luego, por supuesto, que en las dictaduras también hay niveles. No es lo mismo, aunque sería estúpido desde un punto de vista
de la ciencia política llamar a Arabia Saudí dictadura, porque Arabia Saudí es una monarquía parlamentaria, si no sabe distinguir una monarquía absolutista. Si no sabe distinguir una monarquía absolutista de una dictadura, pues yo lo único que te puedo decir es que vuelvas al colegio, otra cosa no te puedo decir. Pero Arabia Saudí tiene, digamos, un acceso libre a la adquisición de armas que no tiene, por ejemplo, China, o que no tiene Rusia, que intentó comprar armas a Occidente y con lo de Crimea pues no pudo. En este aspecto, Arabia Saudí tiene total libertad. Arabia Saudí le ha apetecido comprar piezas de artillería autopropulsada a China, se la ha comprado. Arabia Saudí quiere comprarle armas a Occidente, se las compra. Como norma general, no tienen problemas de acceso. Otros países, como puede ser el caso de Venezuela, el caso de Corea del Norte, el caso de Argelia, todos estos países tienen tendencia hacia el proveedor donde mejor están vistas sus dictaduras. Hoy en día las dictaduras por parte de Occidente no están muy bien vistas, por lo tanto en este aspecto Occidente vendiendo armas a dictaduras es más complicado, a no ser que sean regímenes que no podemos considerar dictadura como la monarquía absolutista del Golfo Pérsico, que están bastante alineadas, al menos en política exterior, con Occidente, mientras que aquellos países que son dictaduras de facto, con un dictador, y que no están tan alineadas con Occidente, pues tienen mucho más problemas. Como veis, la venta de armas, excepto de democracia a democracia, suelen ser básicamente orientadas por motivaciones políticas. Los países, al final, hay muy pocos países en el mundo que no sean democracias plenas, que puedan decir yo compro armas donde me da la gana. Y sí, donde me da la gana, porque por poneros un ejemplo, Corea del Sur ha adquirido armas a Rusia. Vale, también es un poco trampa lo que acabo de poner de ejemplo, porque esa adquisición de armas fue como medida de pago por parte de Rusia de la deuda que tenía la Unión Soviética con Corea del Sur. Pero bueno, da exactamente igual. El caso es que Corea del Sur ha adquirido y opera armas rusas. Algo parecido a eso también lo tenemos en Turquía. Turquía adquirió y operó armas rusas y más recientemente ha hecho lo mismo con los S-400. Grecia también ha sido usuario de armamento ruso. Como veis, las democracias, pues en el fondo hacen lo que quieren y operan las armas que les da la gana. Es lo que tiene la libertad. Mientras que los regímenes semiautoritarios, como norma general, y las dictaduras ya en forma global, adquieren armas donde Dios y Cristo les permite. Y no, obviamente, no tienen un mercado tan amplio para poder elegir. Y ahora aquí llega la parte más importante de esto, quizá la más morbosa. ¿Cómo venden las armas las democracias a las dictaduras? Bueno, en primer lugar, poniendo publicidad institucional en los medios de comunicación para que no dé mucho bombo y más que en la venta de esas armas se centre en los puestos de trabajo que va a generar esa venta de armas, que por otra parte es completamente cierto. Os voy a poner una serie de ejemplos para ilustraros. ¿Cómo vendió España armas a la dictadura chavista? Bueno, pues fundamentalmente se la vendió de gobierno a gobierno. ¿Por qué? Porque había un gobierno, en ese momento el etarra de Zapatero, que tenía una finalidad ideológica clara con la dictadura de Hugo Chávez. Por lo tanto, la venta de armas tuvo su componente ideológico. Y una democracia, en ese momento España, una democracia plena, le vendió armas a una dictadura. Tenemos otro ejemplo, también de España, con Arabia Saudí. ¿Cómo le vendió armas a Arabia Saudí? Pues a través de su majestad Juan Carlos I, a través del rey de la democracia. Es el argumento por el cual España vendió armas a Arabia Saudí. Otro ejemplo. Francia le vendió fragatas a Taiwán. ¿Cómo vendió Francia esas fragatas a Taiwán? Que básicamente son unas fragatas modificadas de la clase Lafayette francesa. Pues de una forma muy sencilla, señores. Sobornando, poniendo dinero encima de la mesa y ya está. El ejemplo que os he puesto anteriormente de España con Arabia Saudí, le tenemos también en el Reino Unido como Arabia Saudí. Obviamente la capacidad de influencia política que tiene Juan Carlos I probablemente sea una de las más importantes del mundo a nivel jefatura de Estado o a nivel, digamos, de influencia política. No es la misma la que tiene, por ejemplo, o que tenía la reina de Inglaterra, que en paz descanse. Entonces, en este aspecto, el rey Juan Carlos I era infinitamente más poderoso y la reina de Inglaterra pues no tenía ningún tipo de oportunidad. Básicamente, hablando en plata, de cuando levanta el teléfono no se lo coge nadie, a no ser que sea para una cena de gala. En este aspecto, Inglaterra tuvo que recurrir a otros métodos más civilinos y, por ejemplo, para vender los Eurofighter a Arabia Saudí o para vender los entrenadores Hawk, tuvo que tirar de talonario y sobornar a las autoridades árabes. Que no sé muy bien cómo se unta y se soborna a alguien que está ya podrido en dinero, pero lo sobornaron y pusieron el dinero encima de la mesa. Y de hecho en Reino Unido hubo
una investigación sobre esto que luego más o menos pues se tapó como se pudo tapar por una cuestión de seguridad nacional. Si vamos a otros ejemplos, Estados Unidos vende armas a sus aliados, en mayor o menor medida, pero claro, tiene que ser un buen aliado y tiene que vender qué tipo de arma, porque puede ser un aliado de la OTAN que no te va a vender el F-35, por ejemplo. En este aspecto, Estados Unidos ha estado armando a cualquier tipo de dictadura, siempre que la dictadura no atentase contra los intereses americanos. Ha armado a la dictadura y ha armado a gobiernos absolutistas. También, obviamente, con un gran interés. En este caso podemos tener con un gobierno absolutista, como era el de General Franco, Estados Unidos tuvo mucho interés en armar a España. ¿Y dónde vino el interés? ¿Interés político? No, señores, interés político ninguno. Franco no se iba a alinear con la Unión Soviética. Eso estaba claro que el agua. Franco con los rojos, pues no, ¿verdad? Pero en este aspecto no era problema para Estados Unidos. Los buques soviéticos no iban a parar en Ceuta ni iban a parar en Algeciras. Pero ¿qué le interesaba a Estados Unidos? Parar todo el bestial desarrollo armamentístico que estaba desarrollando España. Con lo cual, Estados Unidos puso muchísimas facilidades a España a cambio que España abandonase muchísimo de los proyectos que estaba llevando a cabo. Esto es muy común. Esto lo hemos visto, por ejemplo, Estados Unidos con Israel. Israel fue a desarrollar su propio caza. Israel normalmente desarrolla armas complejas. Lo que hace es comprar el sistema, comprar lo que sería el hardware y poner el software. Entonces, lo que hace Israel es, yo compro a Alemania un submarino, compro a Alemania una corbeta y le meto mis sistemas. Pero que los submarinos los fabrica Alemania. Con los aviones pasa lo mismo. Sin embargo, en el momento del IA y Lavi, aquí cambia un poco la cosa e Israel intentó hacer su propio caza y Estados Unidos le paró los pies porque iba a ser un caza que muy probablemente se llevase muchísimas ventas del F-16 y dijo, no señores, hasta aquí hemos llegado. Esto no vamos a permitir. Presionó y el proyecto del Lavi terminó, aunque luego su hijo terminó volando de forma poética como J-10 para la República Popular China. Como veis, hay muchísimos condicionantes, pero fundamentalmente durante todo el vídeo estáis viendo una realidad, que es el poder político, que es la capacidad de decisiones que tienen los políticos. Porque, por ejemplo, otro aspecto que influye muchísimo en la venta de armas es cuando el sistema armamentístico se fabrica en consonancia con otros países. Por ejemplo, Alemania y Francia son productores junto con Holanda del NH90 y también Italia, del NH90. Claro, ¿qué sucede con esto? Pues que para exportar ese helicóptero, como están asociados más o menos a partes iguales no, pero ninguno tiene mayoría absoluta, tienes que tener el permiso de todos. Como Alemania no quiso, pues se acabó. No le vas a poder vender ese sistema de armas como se quiso vender en el NH90, que ya se iba a firmar el contrato con Uzbekistán. A Merkel no le dio la gana y se cayó la venta del helicóptero. Y Macron pues acordó de Merkel y de sus antepasados hasta el Imperio Carolingio. En esta dinámica hay que tener también muy presente los problemas que vienen de la venta de armas cuando el armamento pertenece, digamos, a una asociación. Por ejemplo, el tema de Francia. Francia con sus Rafales está vendiendo Rafales más fácil que Eurofighter. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque ahora mismo está ocurriendo así, porque hace 5 o 10 años no era lo mismo. Hace 5 o 10 años lo único que vendían cazas eran los Eurofighter y nadie pedía el Rafale. Ahora el Rafale está consiguiendo más pedidos que Eurofighter. ¿Por qué el Rafale está consiguiendo más pedidos que Eurofighter? Pues por un motivo muy simple. Porque la inmensa mayoría de los países del consorcio Eurofighter están dirigidos por inútiles. Y Macron está llevando a cabo una política mucho más activa. Claro, ¿quién forma Eurofighter? El único presidente serio que tiene ahora mismo Eurofighter es la presidente de Italia. Es la señora Giorgia Meloni. El resto, el de Reino Unido lleva gobernando 4 días y ya le odian los ingleses. Es algo inaudito. Jamás un gobierno ha perdido tanta credibilidad en tan poco tiempo. España tiene un dictador acorralado por la justicia, un dictador corrupto. Alemania tiene gobernando a un ser de luz que, bueno, pues es la pregunta que te haces tú. ¿Y este fue el más listo de 4 millones de espermatozoides? Pues eso. Entonces, en esta dinámica, Eurofighter no tiene ese impulso que sí tiene otros países. Al final acaba siendo del consorcio y, claro, no es lo mismo que te venga un presidente de Alemania que no sabe ni dónde está, que te venga Macron y te diga, oye, mira, yo te voy a vender el avión, te voy a dar facilidades de financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte que Eurofighter también es más barato, el Rafale es más barato que el Eurofighter. Eso sí, los pedidos gordos, el más gordo hasta ahora que ha habido, ha sido el de Arabia Saudí, porque los Rafales como tal están intentando hacer pedidos gordos, pero
le está costando bastante. Está vendiendo pedidos muy limitados, excepto el que firmó con Emiratos Árabes Unidos, que ese sí fue espectacular. Sin embargo, como hay 4 países con el Eurofighter, pues tampoco importan tanto, porque al final, ahora mismo de Rafales van unos 400 pedidos, mientras que de Eurofighters creo que llevamos por 600 y pico, 700 pedidos. En el cómputo global hay mucho más pedido de Eurofighter que Rafales, pero como veis, influye muchísimo el condicionante político. No me quiero alargar más en el vídeo porque podría estar hablando 2 horas de esto y poniendo ejemplo, pero creo que con lo que hemos hablado hasta ahora es suficiente para que os hagáis una idea. Las ventas de armas más puras suelen ser entre democracias, luego entre regímenes autoritarios, democracias y dictaduras, pues navegan entre el tipo de régimen a que nos refiramos y las posibilidades de, según su alineamiento, adquirir armamento, y la dictadura pues obviamente compran armas a quien puede. Si tú eres una dictadura comunista en África, le vas a comprar armas a Rusia porque nadie más te la va a vender. Si eres una dictadura comunista en América Latina, le vas a comprar armas a Rusia porque nadie más te va a querer vender armas. Si eres una monarquía absolutista, no tienes un dictador, tienes un rey y encima tienes petróleo, tienes buenas relaciones con Occidente, pues básicamente vas a poder comprar las armas que quiera a Occidente. Como veis, al final de cuentas, la venta de armas es 80% política y un 20% necesidades militares. Al final es muy raro, hay algunos casos, y he puesto ejemplo en este vídeo, pero es muy raro que un ejército diga yo necesito este tipo de sistema y el gobierno te diga cómprale. Tú dices yo necesito este tipo de sistema y el gobierno empieza a echar sus cuentas políticas, sus necesidades políticas. Desgraciadamente, los militares están de rodillas ante los civiles en este aspecto, así funcionan las cosas. Y en las dictaduras, donde hay dictaduras generalmente los militares sí suelen tener poder, al final, al ser una dictadura, acabas también dependiendo de facto de las reacciones políticas de esa dictadura, porque tu mercado de armas suele ser bastante reducido. Conclusión de este vídeo. Pues la única conclusión de este vídeo, señores, es que hagáis como Turquía. Si eres un dictador y por la casualidad de la vida estás escuchando esto, Turquía es tu ejemplo. Fabrica de todo y a tomar por saco. Sí, ya está. Es así de simple. Fabrica de todo. Se acabó. Como hicieron los africanos. ¿Que va a haber un bloqueo mundial contra Sudáfrica del apartheid? Vale, pues ponemos un bloqueo. No te preocupes que yo voy a fabricar mis cazas, voy a fabricar mis helicópteros, voy a fabricar mis tanques, voy a fabricar mis blindados, voy a fabricar los helicópteros de ataque, voy a fabricar mis sistemas antimisiles, voy a fabricar hasta mis armas nucleares, que llegaron a fabricar sus propias armas nucleares. Es así de simple. Y de esa manera, pues nadie te va a venir a tocar esa parte concreta de la anatomía masculina. Si no, pues vas a depender fundamentalmente de condicionantes políticos en más de un 80% de las ocasiones. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.